Pero subrayo lo importante que es tomar la cena del Señor como parte de nuestro crecimiento espiritual, como parte también del deber ser. Bien, terminamos el libro de Romanos para aquellos que no vinieron el fin de semana, el domingo sobre todo. Finalizamos Romanos el sábado y el domingo hicimos ya la introducción a la carta a los romanos o el libro a los romanos. No pecamos si le decimos libro a una carta porque la Biblia es eso, biblos, muchos libros. Y entonces empezamos la carta a los romanos, hicimos una breve introducción el domingo y hoy creo que es importante que empecemos recordando algunos aspectos introductorios, porque la mayoría de esos aspectos históricos sobre la carta a los romanos están en el estudio anterior. Usted puede ir y escuche el estudio en su totalidad. Hoy nada más vamos a hacer así una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día domingo. Pero antes de todo, por favor, pónganse de pie, nos vamos a saludar y así aprovechamos para saludarnos y aprovechamos también. ¿Me ayuda con la pizarra, Virgilio, porfa? Joaquín, ¿le ayuda, por favor? Y aprovechamos para saludarnos. Por favor, haga el esfuerzo de moverse lo más que pueda y salude a quien más pueda. Bien, así de pie, no se siente todavía. Así de pie queremos felicitar a los cumpleañeros del mes de febrero. No, sí, ahora siéntense porque así solo identificamos a los cumpleañeros del mes de febrero. A ver. Hola. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Y entonces? Bueno, en lo que me la ponen, los cumpleañeros, le iba a decir. A ver, cumpleañeros del mes de febrero, ¿quiénes son? Hermana, felicidades. Hermano Jaime, también, felicidades. Hermana, felicidades, qué bueno verla. No me puso ahí le dije que me pusiera la de Vicente Fernández. Es que se nos arruinó el equipo. Usted también, ¿verdad, Rocío? 30 años, felicidades. Y luego, ¿quién más? Hermana Silvia, también, febrero. ¿Quién más me hace falta? Evelyn. ¿Qué va a haber allá? De todo. Vale. Evelyn, felicidades. Usted también, hermana, felicidades. Quiero el febrero, o sea que allá como estuvo fuerte, lo frío, ¿verdad? Como los fríos de octubre estuvieron bien fuertes. Felicidades a todos. Y hoy es miércoles, el sábado también vamos a felicitarles, porque yo sabía que febrero está bastante poblado de cumpleañeros, como lo estuvo también en enero. Les damos un fuerte aplauso, por favor, de cumpleaños. Bueno, el regalo se lo va a traer Santa en diciembre, primero Dios. Si es que llegan, dice hoy. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que estudiamos el domingo. El domingo hablamos sobre dónde estaba Pablo cuando fue escrita esta carta. Hablamos sobre el año en que fue escrita la carta a los romanos, cómo es que el evangelio llegó a Roma y otros aspectos más. Pero hoy, como solo vamos a hacer una pequeña retroalimentación o un repaso de lo que ya vimos en aquel momento, solo se trata de recordar algunos detalles. El primero de esos detalles importantes es sobre el propósito de la... No, esto no es... Bueno, sí,
recordemos un poco de cómo sucedió esto. Les decía primero que no hay claridad entre los estudiosos sobre cuándo el Evangelio llegó a la populosa y impresionante ciudad de Roma. No lo sabemos. La mayoría de los estudiosos creen o parten del hecho que algún cristiano, algún judío convertido al cristianismo en Pentecostés. La mayoría de los estudiosos colocan Pentecostés como el punto de partida para muchas misiones o para muchos alcances evangelísticos, no solo por lo que significó Pentecostés para el cristianismo del primer siglo. Me refiero a que de Pentecostés en adelante los apóstoles, los 11, ¿verdad? Los apóstoles tomaron un protagonismo mucho mayor. Ya no eran simples pescadores, ahora eran los apóstoles de Jesucristo, es decir, los enviados. Y tenían la responsabilidad de compartir el evangelio con otras personas. Así lo había dicho el Señor en Marcos: id por todo el mundo y compartid el evangelio, o prediquen el evangelio. Ahora, Pentecostés significó un momento histórico en donde el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, la capacitación del Espíritu Santo a un grupo de pescadores, a un publicano como era Mateo y otros tantos más, significó la columna vertebral para la iglesia, que más tarde, ahorita no ha nacido la iglesia como físicamente, pero Pentecostés significó un inicio de la iglesia. De hecho, aún hay algunos estudiosos que tampoco se ponen de acuerdo cuándo nació la iglesia. Unos dicen que la iglesia nació cuando Jesús dijo consumado es, otros dicen que la iglesia nació en Pentecostés, otros dicen que la iglesia nació cuando Jesucristo ascendió. Imagínense. Entonces, pero Pentecostés sigue siendo un momento histórico que da inicio también a muchos eventos en el cristianismo primitivo, es decir, los primeros cristianos. Entonces, muchos dicen que alguien en Pentecostés escuchó el evangelio y se quedó en Jerusalén, fue enseñado, fue adoctrinado por medio de Pedro y los demás apóstoles, porque no olviden por favor este dato. Jesús dijo: id y predicad el evangelio, pero eso no sucedió inmediatamente. Es cierto que Marcos dice: y ellos saliendo fueron y predicaron, pero eso no sucedió inmediatamente. Eso sucedió hasta en Pentecostés, que los 12 van. Pedro en este caso predica y se convierte en 3,000 personas. Y luego sana a un cojo y se convierten. De esos 3,000, más otros que después creyeron en Jesús, estas personas se quedan en Jerusalén para seguir recibiendo de los apóstoles, en este caso Pedro, que es como la figura que aparece en el libro de los Hechos, para seguir recibiendo la enseñanza. ¿Y qué leía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo? ¿Qué recordaba? La ley. Ellos leían la ley de Moisés, eran instruidos en la ley de Moisés, hasta que los primeros escritos empezaron a circular, pero mientras tanto la ley de Moisés. Después empezamos a ver que la iglesia empieza a ser perseguida por los mismos que llevaron a la cruz a Cristo, los mismos que llevaron al apedreamiento a Esteban, los mismos que llevaron o se alegraron por la decapitación de Jacobo, hermano de Juan. Los mismos provocan una ola de persecuciones. Ahí los cristianos dejan, lo voy a decir de esta forma, pero es no únicamente retórica, ahí dejan la cuna, ahí dejan el jardín, el huerto perfecto
que había construido. Porque dice que vivían y tenían todas las cosas en común, dice que no había necesitado entre ellos, etc. Y cuando viene la persecución, entonces huyen a diferentes partes del mundo conocido. Ahí es donde muchos estudiosos dicen que algunos de esos nuevos creyentes en Cristo llegó a Roma. En Roma probablemente siguieron compartiendo el evangelio con otros judíos o incluso gentiles, y estos al final se convierten en una pequeña comunidad de cristianos en Roma. No sabemos dónde se reunían, lo más seguro es que sea en casas. Más adelante creo que dice que sí, que se reunían en casas. Así que esa es como la teoría de cómo el evangelio llegó a Roma. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Igual se ha escrito mucho acerca de los propósitos de Pablo para escribir la carta a los romanos, pero yo les decía el domingo, y esta es parte de la retroalimentación, que esta carta no tiene las características de otras. Por ejemplo, la carta a los Corintios es una carta a la que se le conoce como una carta correctiva. ¿Por qué se le llama correctiva? Porque como la misma palabra lo dice, Pablo escribe para corregir mucho desorden, división, pecados inmorales, para corregir el abuso de la cena del Señor, para corregir el abuso de los dones espirituales. Es una carta correctiva. Hay otra carta correctiva, como es Gálatas. Es tan correctiva que Pablo escribe a los Gálatas diciendo: insensatos, oh insensatos, cuando yo les prediqué el evangelio, los dejé en el evangelio. Ahora, ¿quién les enseñó a apartarse del evangelio rumbo a otras doctrinas? Ustedes sí que son insensatos, por no decirles quizás una palabra más fuerte. Esas dos son cartas correctivas. Romanos no es una carta correctiva, dicen algunos. ¿Por qué? Porque al leerla nos vamos a dar cuenta, Pablo no corrige herejías ni malos comportamientos, todo lo contrario. Pablo dice: sométanse cada uno a las autoridades, porque las autoridades fueran puestas por Dios. Y hay otros temas, pero algunos escritores no ven en esta carta una corrección, sino que lo que ven en esta carta es el siguiente punto de la retroalimentación. Y es que les decía el domingo que Pablo no conocía a estos hermanos, y estos hermanos en Roma no conocían a Pablo. Así que Pablo escribe una carta, que es esta, la carta a los romanos, para decirles: miren, de mí se dicen muchas cosas, que yo predico contra la ley. Expliqué el domingo de qué le acusaban y cómo Pablo fue a Jerusalén a pagar un voto. De mí pueden decir que yo estoy contra la ley, de mí pueden decir que yo enseño contra el templo, pero quiero que a través de mi carta ustedes sepan cuál es mi pensamiento acerca de Cristo. Y en la carta a los romanos él explica cómo Pablo comprende a Cristo, cómo Pablo comprende el pecado, cómo la revelación de Jesucristo hacia Pablo le permitió comprender el pecado, le permitió comprender a Cristo. Corregí porque no quiero que nadie vaya a decir: estamos estudiando el pensamiento de Pablo. No la Biblia. No, cuando digo pensamiento de Pablo, es cómo Pablo comprende lo que Dios le reveló a través de Jesucristo. Pero es una carta en donde Pablo da mucha enseñanza. No vemos mucha corrección. Sigue en pie. Entonces, ¿para qué mandó la carta? Para que le conocieran a través de su escrito y a través de lo que él podía escribir acerca de Jesús. Deme nada más tiempo para darle un ejemplo. Es como que no tuviéramos Biblias. Hoy día no tenemos Biblia. ¿De qué manera sus compañeros de trabajo o vecinos conocerían que usted y yo somos cristianos si no hay Biblias para predicarles, textos para citarles, con su vida y con la mía?
Pablo no podía ir a Roma, pero sí podía escribirles. En Roma estaban los grandes pensadores, entre ellos les decía el domingo el famoso Séneca, un estoico reconocidísimo en la filosofía. Pablo dice, conózcanme, no los puedo recomendar por mis actos, pero sí por lo que yo he aprendido de Cristo. Y les escribe esta carta y ellos perciben a Pablo a través de la carta. Escribe la carta en Corinto y llega varios años después, preso, como lo expliqué el domingo. Bueno, esos son los detalles como introductorios. Hoy abrimos no una segunda introducción, más bien vamos a empezar ya a tocar el primero de los temas de la carta. Pero me gustaría también que ustedes conozcan lo que la Biblia dice sobre el propósito de Pablo al escribir la carta a los romanos. No lo que dicen los académicos, no lo que dice un comentario, no. Veamos lo que la Biblia misma dice acerca de por qué Pablo escribe esta carta. Y encontramos eso ahí mismo, en el capítulo 1. Vaya por favor, capítulo 1, versos 11 en adelante. Propósito de la carta a los romanos. Capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Lo encontraron? Bien, dice, porque, verso 11, porque, ¿qué quiere hacer Pablo? Verles. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? Primero, dice Pablo, miren, yo tengo muchas ganas de visitarles a ustedes, hermanos, en Roma. ¿Y para qué quiere visitar a Pablo a los romanos? Verso 11, segunda parte. Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. Es decir, Pablo dice, yo quiero visitarles allá en Roma, y no solo quiero visitarles, sino que quisiera que mi presencia les ayude a ustedes a ser alentados, a alentarlos a continuar en la fe. Y quisiera no solo conocerles, sino que también me gustaría recibir de ustedes aliento. Mire Pablo, o sea, Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, cuando yo llegue voy a tratar de animarlos a que sigan adelante, pero yo quisiera que ustedes también, hermanos, me animaran a mí a seguir adelante. Note, entonces, es una visita en la que Pablo quiere alentarlos, y es tan humilde Pablo que dice, y me gustaría que ustedes me animaran a mí también. Ahí encontramos el primer propósito, ¿verdad? Pablo quiere alentar la fe de ellos. Alentar su fe, cosa que todos necesitamos en algún momento, que alguien aliente nuestra fe. Segundo, verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, significa que esto fue agregado después, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Dice Pablo, bueno, me gustaría ir también porque yo quisiera tener algún fruto entre ustedes. ¿Cuál es el fruto que Pablo espera tener en Roma? No que le den dinero, sino que Pablo dice, me gustaría llegar a Roma porque quiero tener algún fruto entre ustedes. Es decir, me gustaría trabajar entre ustedes. Me gustaría quedarme ahí en Roma y servirles, trabajar entre ustedes. Ese es el segundo. Trabajar. Trabajar entre ellos. Y también dice entre los gentiles.
Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis, ¿dónde? A Roma. Entonces, tercero, ¿qué quería hacer? Anunciar el evangelio. Ahí está. Entonces, la misma carta nos dice que el propósito, la intención de Pablo de ir a Roma era esta: confortarles, trabajar o ministrarles a ellos en la iglesia, capacitarlos a ellos en la iglesia, etc. Ahora, para no estar fuera de lugar o fuera de contexto, esto se ajusta perfectamente a otros libros de la Biblia o a otras enseñanzas de Pablo sobre la iglesia o sobre el ministerio. Algunos de ustedes recordarán, hace unos años atrás estudiamos la carta a los Efesios. Y en Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo da un listado él le llama un listado, bueno, el listado de Efesios capítulo 4 es sobre los hombres a los que Dios constituyó dentro de la iglesia, para que estos hombres dentro de la iglesia ayuden a la iglesia a crecer. Efesios capítulo 4 dice: Dios constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, pastores, son 4, son 7, se me olvidan los otros 3. Evangelistas, llevo 5, etc. Pablo dice que estos hombres con dones específicos fueron puestos con Dios para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, de manera que los santos, que son los miembros de la iglesia, a través de las enseñanzas, los dones, el servicio de estos hombres, los cristianos ya no sean como niños. Incluso Pablo dice, algunos cristianos son como niños fluctuantes, llevados como viento de un lado para el otro. Entonces, noten cómo esto casa a la perfección. Pablo quería ir a Roma para alentar su fe, trabajar entre ellos y anunciar el evangelio. Y después Pablo dice que los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los profetas, los maestros están en la iglesia para hacer exactamente lo mismo: alentar su fe, trabajar entre ellos y anunciarles el evangelio y equiparlos. Aquí encontramos una o varias razones por las que Pablo quería ir, y su deseo tan grande de ir a Roma. ¿Se entiende esta parte? Amén. Ahora, hay un momento político en esto, que no me voy a extender, pero solo para que tengan una idea. Han habido 2 emperadores. En el momento en que Pablo está anunciando el evangelio, han habido 2 emperadores. Uno es Claudio, el otro es Nerón. Cuando Pablo dice, lo leímos el domingo en la introducción, cuando Pablo dice apelo a César, ¿saben a quién estaba diciendo que quería apelar? A Nerón. Él dice, no, mi caso lo voy a llevar delante de Nerón. Lléveme a Roma porque quiero apelar mi caso delante de Nerón. Nerón. Pero hasta este momento la iglesia no está sufriendo persecuciones. Hasta este momento todavía gozaba de cierta calma. Todavía no. De cierta calma. Pero políticamente hablando, la iglesia ya existía como esta comunidad de creyentes en Roma, pero era vista, solo era observada, no era vista como una amenaza en sí. Bueno, y esa es como la parte política. Ahora, vaya por favor al texto, que es lo que vamos a estudiar ahora nosotros. El domingo les comenté que Pablo, como no lo conocen, Pablo dice 3 cosas acerca de él. ¿Alguno que vino el domingo se acuerda qué dijo Pablo acerca de sí mismo a los hermanos en Romanos? A los cristianos en Roma. ¿Qué dijo Pablo de sí mismo? Dijo primero que era siervo de Jesucristo, luego dijo que era llamado y tercero dijo que era
apartado. Tres cosas, dijo Pablo de él. En la lección de hoy vamos a ver que Pablo dice tres cosas acerca de los cristianos. Ya dijo cosas de él y ahora dice de los cristianos. Ahora, hay un juego, no sé cómo se llama, pero creo que en alguna actividad que hicimos aquí, en un momento algún grupo la jugó. Pero hay un juego que usted se pone aquí una tarjeta y no sabe quién es. Entonces usted pregunta, ¿soy hombre o soy mujer? Depende, le dicen los compañeros, porque hoy no se sabe. Mujer. Ok, ¿qué soy? Soy actriz, soy cantante, y ellos le van dando pista y el punto es que usted descubra quién es. ¿Lo han visto? ¿Lo han jugado algunos? No. Es que solo novelas turcas ven ustedes, por eso es que no. Bueno, Pablo está haciendo eso. Pablo dice, les voy a contar tres cosas de mí y luego les voy a decir tres cosas de ustedes. No los conoce. ¿Cómo nos va a decir tres cosas de nosotros si no los conoce? Está bien que nos diga tres cosas de él, pero de nosotros, no, pero las va a decir según Cristo, no según el conocimiento humano. Ya les dije tres cosas de mí, ahora quiero decirles tres cosas de ustedes, según Cristo, no según el conocimiento humano. Y les dice estas tres cosas. Vaya por favor vamos a leer desde el verso 1 en adelante para tener todo el contexto. 1:1. Y por favor se ponen de pie. Dice, verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí viene, verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros. Número 1, les llama o les dice llamados. Dice, ustedes son llamados por Dios. Dice, a ser llamados de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma. Número 2, les dice amados. Primero les dice llamados y luego les dice amados. Amados de Dios y llamados a ser, número 3, santos. Note, les dice, ustedes son llamados. 2, ustedes son amados. Y 3, ustedes son santos. Tres cosas acerca de ellos. Esto es según Cristo, no según el ojo humano, ¿verdad? Que juzga de forma diferente. Bueno, hasta ahí y vamos a orar. Señor, pedimos por favor su Espíritu nos guíe de principio a fin, que nos abra el entendimiento. Todo esto en su nombre. Amén. Tome su asiento, por favor. Hay un pensamiento que Pablo trae de manera recurrente en su presentación, ¿verdad? Que son los primeros versos del capítulo 1. Y este pensamiento recurrente es que todo lo que sucede en la vida del creyente es a través de Cristo. Mire por favor cómo se repite este pensamiento. Mire el verso 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. Pablo está diciendo que el apostolado, el llamado a ser apóstol, él lo recibió por medio de Cristo, a través de Cristo. Y miren por favor el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Una vez más, Pablo dice, yo doy gracias a ustedes, pero lo hago por medio de Cristo. Note cómo el pensamiento es claro. Hermanos,
lo que tenemos y lo que somos es por medio de Cristo. No es por medio de nadie más, es por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, Él dice estas tres cosas de ellos. La primera, dice que son llamados. ¿Pero a qué se refiere esto con llamados? Bueno, la palabra llamado, a la que Él se refiere, viene de un término griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, que se pronuncia o se lee así, kletos. De otra palabra que viene, que se pronuncia kaleo, pero aquí es kletos, es llamado. Dice, ustedes han sido llamados por Dios, le dice a los hermanos. Aquí el término llamados por Dios, kletos, esa expresión aparece en muchas otras partes de la Biblia. Por ejemplo, ustedes recordarán una parábola que el Señor contó. Él dijo que había preparado un Señor una gran cena y que los invitados, ahí viene la palabra kletos, que es un convidado, un invitado. No es solo un llamado de venga para acá. No es un convidado. Es alguien que estuvo en mi mente para convidarlo y le mandé una invitación y ahora viene el momento de llamarlo porque ya le había hecho una invitación. La idea del kletos, del llamado, es esa. Es un llamado intencional. No es llamar al que va pasando, sino que en la mente de Dios, Él, como esa parábola, dice que el Señor, los sirvientes regresaron y le dijeron, maestro, Señor, fuimos y los que usted llamó o invitó o convidó, se excusan que no van a poder venir. Entonces vayan por las calles y por las plazas, inviten, llamen a los cojos, a los mancos, a los ciegos, porque para ellos va a ser preparada esta cena. Llámenlos. Ahí es el término kletos. Es llamado con intención, convidar a la mesa. Le voy a poner un ejemplo que es nada más eso, un ejemplo. Por razones X, Y, Z, he tenido la oportunidad de participar en algunos actos públicos. Actos me refiero públicos en el sentido político de la palabra, ¿verdad? En una o dos tomas de posesiones, y cuando entregaron las casas en la González Lara, que vino el presidente en turno en aquel momento, también recuerdo que me vino una tarjeta bien bonita que tenía el sello, el escudo de El Salvador, y decía, Pastor Mario Blanco, se le invita, el señor presidente de la República tiene el honor de invitarlo. La perdí, no sé cómo es que la perdí o la empeñé, no me acuerdo, pero la tenía de recuerdo. Entonces, yo siempre he sido o me he mostrado un poco, digamos, reacio a ir a ese tipo de... Pero Silvia siempre me regaña y me dice, anda. Es que yo siempre pongo excusas, es que no tengo zapatos, es que no tengo camisa, es que cómo... Anda, te están invitando, anda. Bueno, el asunto es que hay un momento en estos actos en las que se van a sentar en la mesa de honor. Dice, hacemos el llamado a el señor fulano de tal para que pase a la mesa de honor. Pregunto, ¿me llamaron? ¿Mi llamado a subirme a la mesa de honor es hasta ese momento o cuando me entregaron la tarjeta? ¿Cuándo es? ¿Cuándo realmente me invitaron? Exacto, tan equivocado. No, el llamado es cuando me dieron la tarjeta. Usted ha sido invitado. Yo solo espero que me digan mi nombre. Y cuando dicen mi nombre, pues subo. Me dicen, hay una persona encargada de protocolo y dice, usted se va a sentar detrás de fulano, se va a sentar y obviamente eso no se lo explican, pero cuando usted llega a la mesa, saluda a todos, no solo llega a sentar, ¿verdad? Sino que saluda a todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y se sienta en su lugar. Y así van pasando todos. Bueno, a eso se refiere, llamados. Ustedes, dice, fueron llamados. Pero lo interesante del llamado de Dios es que
es mucho más amplio de lo que podamos pensar. El llamado de Dios tiene 3 momentos, 3 niveles, o el llamado de Dios tiene 3 elementos. Usted le puede llamar como quiera. Saca su propia conclusión. Cuando recibimos ese llamado de Dios, que es más amplio, es tan amplio que dentro de ese llamado vienen 3 momentos, 3 niveles o 3 pasos del llamado. El primero, que es lo que quiero que aprendamos, es el llamado a ser salvo. Pablo dice, ustedes fueron llamados, pero lo primero es que el llamado de Dios es para que seamos salvos. Él nos llamó. Él sabía en qué momento, él sabía lo que ese predicador iba a enseñar esa noche, lo que esa alabanza le iba a ministrar, la persona del parque que le habló de Jesús. Él sabía perfectamente el momento, el tiempo, la hora, el día, todo. Él lo sabía. Porque su llamado hacia nosotros, primero, es para que le conozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando en Pentecostés alguno de estos cristianos escuchó y creyó, fueron llamados. Porque le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Arrepiéntanse cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesús, dijo Pedro. Y se bautizaron los que habían creído en Pentecostés, llamados a ser salvos. ¿Se entiende esta parte? Amén. ¿Cuál sería el segundo llamado? A servir. Ese es el segundo llamado. Un llamado es para ser salvo, el otro llamado es servicio. Servicio. Muy pocos de los que estamos aquí pueden decir, muy pocos pueden decir que fueron llamados a servir en el mismo ministerio de donde empezaron. Muy pocos pueden decir eso. Porque el llamado a servir es progresivo. Le voy a añadir aquí, llamados a servir, pero este llamado a servir es progresivo. Unos empezaron en un lugar, otros en otro. Yo no me acordaba. Estábamos en una actividad aquí la otra vez y Luis estaba compartiendo ahí con los muchachos y dijo, Luis, yo me acuerdo que yo empecé en Bienvenida con Virgilio. Yo no sabía, no me acordaba. ¿Y usted empezó en Bienvenida? Sí, con Virgilio. Ahí estábamos los dos parados. Y después para un lado, y así otros que están aquí vinieron, pasaron aquí, pasaron allá, porque el llamado de Dios a servir es progresivo. Es progresivo, es normal. Por eso cuando alguien anda entusiasmado sirviendo, está bien. Después con los años lo van a ver cantando. ¿Quién va a saber quién va a cantar? Mira. Y nunca le vimos talento para él, porque es progresivo. Y el tercer nivel, punto, paso, como le quieran llamar, del llamado es el llamado al ministerio. Aquí ya no es progresivo, aquí es específico. Aquí es específico. Aquí usted ya sabe cuál es su llamado. Aquí no hay donde perdernos. Usted sabe que su llamado es servir a los niños, enseñarle a una edad específica. Ese es mi llamado. ¿Qué va a andar yo haciendo en otros lugares? No es ese su llamado. Usted ya sabe que su llamado es la música, los instrumentos. Ya usted sabe cuál es su llamado. Entonces, Pablo dice, hermanos, les voy a decir 3 cosas de ustedes. 1, ustedes han sido llamados. Pero el llamamiento es a ser salvos, el llamamiento es a servir, porque es progresivo. Y el llamamiento al ministerio, que es el tercero, es específico. Eso es lo que tiene Pablo que decirles a ellos. En la primera palabra, ¿verdad? Llamados. Ahora, el llamamiento, ¿quién lo hace? ¿Quién los llamó a ellos? Jesús. El llamamiento no lo hace el hombre, es Jesús.
Así que si en un momento determinado usted tiene problemas con su llamamiento y va o viene y me dice, mira, yo ya no puedo seguir, ya no quiero seguir, no, yo le voy a persuadir para que ya no siga, siempre lo voy a persuadir. Piénselo bien, miren, no ese es el camino, es hacia adentro, no es hacia afuera. Siempre le voy a persuadir, pero ahí arréglese con el Señor porque el llamado se lo hizo Él. A mí no me convenza a mí. No es que mire, es que fíjese que lo negro, lo bajo, lo chiquito, lo claro, lo moreno no me queda. Y fíjese que la hora, el día, la noche, la sangre, el sol, la luz. No se trata de convencer, porque el llamado se lo hizo el Señor. Ay, arréglese con Él. Él que se entienda, no sé cómo, hay que se entienda Él con usted. Conmigo no, porque el llamado es del Señor. Y este llamado al ministerio tiene otros elementos que ya no podemos hablar de eso, pero este llamado tiene vocación, tiene preparación, tiene progreso y muchas otras cosas más. Porque si usted tiene un llamado específico para algo, se va a preparar para eso. Si su llamado es enseñar a los niños, va a querer estudiar más sobre eso, va a querer documentarse más sobre eso. Y es vocación porque usted carga también está aquí, me acordé. Carga es, hombre, estos niños, ¿quién les puede enseñar la palabra? Ahí andan estos niños todo el día, a veces ni comen por andar ahí en el sol. Hombre. Siempre que los veo, carga. Le puedo dar ejemplos tangibles de que Dios le está llamando a un ministerio específico. Carga. Mire cómo Pablo lo va poco a poco enseñando sobre el llamado. Pregunto, mis queridos educandos, ¿puedo borrar? ¿Se entiende esta? Amén. Segundo, ¿cuál es la segunda palabra? Si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuál es? Amados, ok. Entonces Pablo dice, en segundo lugar, hermanos, ustedes son amados. Amados. Ahora, ¿qué significa aquí que ellos son amados? No se refiere a que Dios externó un sentimiento por ellos. Aquí se refiere a que son personas que cuando fueron llamados, los tres elementos que vimos del llamado, que cuando fueron llamados, también fueron amados. Es decir, estas personas tuvieron una experiencia de amor. Con Dios, una experiencia de amor con Dios, porque no es un amor de abrazo, de beso, no, es un amor que se experimenta, así lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que, ¿cómo lo expresó? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo dice, ustedes fueron amados, no con palabras, sino que ustedes tuvieron una experiencia de amor tangible con Dios. Y esa experiencia de amor tangible se manifestó en la persona de Jesucristo. Cristo es la expresión de amor del Padre hacia todos ustedes, porque Él mismo se entregó. Esto es algo importante que todos necesitamos recordar en un mundo en donde tanto tienes, tanto vales. En un mundo en donde a veces las señoritas son amadas mientras hay cuerpo. Después no son amadas. Obviamente eso no es amor. En un mundo en donde hay deslealtad,
hay traición, hay infidelidad, en un mundo en donde nos importa mucho lo que la gente diga o piense de nosotros, y en donde estamos pendientes a ver quién comentó mi foto, qué pusieron. No comentó mi foto, no reaccionó. Está bueno, hay que dejarlo. Dice, Dios le ha mostrado su amor, un amor experimental, un amor sacrificial. Han sido llamados y han sido también amados por el Señor. Pregunto, ¿se entiende esta segunda parte? Y tercera palabra, aquí mismo, ¿cuál es? Santos. Ahora, le dije que había una palabra que está en el pensamiento de Pablo mientras está escribiendo el capítulo 1. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Perdón? Que deseaba verlos. Sí, pero cuando Pablo escribe, él, les dije, miren estos dos versículos. El pensamiento es que todo lo que sucede en la vida del creyente es a través de Cristo. Lo dice el verso 5 y luego lo dice el verso 8, me parece. Damos gracias a Dios, dice, porque por medio de Cristo recibimos el apostolado. Y luego en el verso 8 dice, doy siempre gracias a Dios por ustedes por medio de Cristo. Ahora, note esto. Santo es apartado. Santo es poner algo aparte. Es separarlo de lo demás para darle un oficio específico o un uso específico. En el Antiguo Testamento se ocupaban muchos utensilios para los sacrificios y los sacerdotes tenían sus propios utensilios para comer esos sacrificios. Pero esos utensilios, que son utensilios de cocina, no se utilizaban para otras áreas porque era algo santo. Solo se ocupa aquí adentro y para esto. No lo use para otra cosa. Eso es santo. Entonces Pablo dice, ustedes son santos. Dios los amó tanto que los separó o los apartó. Y les apartó, o sea, les apartó, Dios les hizo santos, no por ustedes, sino por medio de Él. Es un error creer que la santidad o el camino hacia la santidad es por medio de los hombres o es por medio de mis propios esfuerzos. Ese es el peor error que podemos cometer. Es cerrarme en un cuarto para ya no voy a salir porque allá afuera mucho hay. Eso no es santo, eso es ser santo por sus propios medios. Y lo que va a generar eso es resentimiento social y separación, ¿verdad?, de las personas. Dice, ustedes fueron santos por medio de Cristo Jesús, no de ustedes mismos. Digo esto porque las personas preguntamos, ¿quiénes son santos? Aquí, ¿quiénes son santos? Nadie. ¿Por qué? Porque se supieran hoy en la mañana las 3 palabras que se me salieron bien tempranito porque me machuqué el dedo en ayunas. No pensarían que yo soy santo. No, pero es que no es según usted. Es por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la santidad? O el camino hacia la santificación es un proceso. La santidad es esto. ¿Cuál es el camino hacia la santidad? Ocúpese más de Dios. Porque como la santidad es por medio de Él, ocúpese de Él. ¿Quiere usted alejarse de amistades? ¿Quiere alejarse de quitarse malas palabras? ¿Quiere quitar de su mente malos pensamientos? ¿Quiere cortarlo a él o a ella? ¿Verdad? Porque de todo hay. Fácil, acérquese más a Dios. Y como es a través de Él, se va a dar cuenta que el resto de las cosas es consecuente. Vocabulario, malos pensamientos, malas amistades. Ocúpese lo más que pueda en Cristo y en Él.
¿Qué le puedo yo sugerir? Nada nuevo. Lea la Biblia todos los días. Aparte un tiempo, una hora para decir, a esta hora yo hago mi devocional. Lea la Biblia. 2, lea otros libros afines a la Biblia. Solo ahí tiene una hora aparte. Una hora apartada. Eso le va a ayudar a cambiar sus pensamientos. Nuestros pensamientos no cambian porque mañana es jueves. Cambian nuestros pensamientos porque introducimos en él información bíblica. 3, sirva. Al servir, tiene un día de servicio, tiene un día martes que viene. Algunos vienen martes a reunión. Ya tiene 2 días menos afuera. 3, congréguese al menos 2 veces a la semana. Ya tiene 4 días menos afuera. No es un estado la santidad. Se procura, pero a través de Cristo. Es decir, acercándonos a Cristo. Contrario a todo esto, aléjese de Cristo. Y yo sé que alguno puede decir, pero yo nunca me he alejado, yo aquí he estado siempre. Sí, pero como dije antes, podemos congregarnos, pero si en la semana usted no lee la Biblia, no tiene tiempo para leer otros libros, porque viera cómo me toca. Mire, salgo de aquí, voy allá, en la mañana me voy durmiendo y después voy a la U a imprimir los que tengo que leer y quiere que lea un libro, ¿a qué horas? ¿Con qué ojos? Solo que me pongo unos palitos aquí para que los ojos no se me cierren. Bueno, acercarse al Señor requiere disciplina y requiere un precio que pagar. ¿Lo quiere pagar? ¿O quiere que todo venga por un rayo de sol que le dé y que le ilumine lo demás? Hay un precio que pagar. Contrario, dejamos de hacer todo esto, lo demás brota por sí solo. Ni siquiera hay que irlo a buscar, brota por sí solo. Entonces Pablo quiere que ellos recuerden estos 3 aspectos de lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Se comprende esta parte? Amén. Bueno, hasta ahí vamos a llegar y continuamos el fin de semana, Dios mediante. Y les voy a pedir por favor que se pongan de pie aquellos que van a tomar la cena del Señor con nosotros. Recordarles que nuestra iglesia es una iglesia de comunión abierta. Significa que si usted abrió su corazón a Jesús para salvación en otra iglesia y fue bautizado en otra iglesia, no necesariamente en esta, bautizado como la Biblia enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted quiere tomar la cena del Señor con nosotros, puede tomar la cena del Señor con nosotros. Y el tema creo que se ajusta muy bien a tomar la cena del Señor. Santos, amados, llamados. La gente puede decir muchas cosas de usted. Los familiares pueden recordar nuestro pasado y nuestros pecados. Pero hay que escoger a quién creerle. ¿Creemos lo que la Biblia dice que somos o creemos lo que la gente dice que somos? La Biblia dice que somos estas 3 cosas: llamados, santos y amados. 3. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. No hay mesa por el espacio. Entonces los hermanos van a pasar a repartir ahí por donde ustedes están. Y busquen por favor, yo les voy a leer la primera carta a los Corintios. El que pueda buscarlo, hágalo. Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Como consecuencia de eso, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bien, haciendo eco a las palabras del apóstol Pablo, vamos a tomar un tiempo para orar
En eso los hermanos nos acompañan con una alabanza. Cuando terminamos de orar, los hermanos nos van a acercar los elementos, que es el pan que representa o nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo por nosotros. Y el jugo de uva representa o nos recuerda su sacrificio por y para librarnos de nuestros pecados. Oramos. Señor, gracias le damos por este tiempo, por la oportunidad que nos da de un mes más tomar la cena. Recordar, Señor, su muerte y su resurrección. No solo hacia el pasado, sino también hacia una vida. Con estos tres elementos que hoy hemos aprendido en la carta a los Romanos. Reconocer, Señor, que tenemos un llamado. Vivir y tomar decisiones relacionadas o con respecto a ese llamado. Que nuestras prioridades estén enfocadas en ese llamado. Que nuestras metas estén enfocadas en ese llamado. Segundo, Señor, hemos recordado que somos amados. Su amor es inagotable. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor en Cristo Jesús. Tercero, Señor, recordamos que usted nos ha separado, nos ha puesto aparte. Y estamos agradecidos, Señor, por eso. Gracias por amarnos de la forma en que lo hace. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos y nos ayudan, por favor, los hermanos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más seremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh. 11, ahora versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos y bebamos. Oramos. Señor, recién terminamos de estudiar el Evangelio de Marcos y recordamos su pasión, su muerte, su agonía al saber lo que implicaba la cruz. Y con todo y eso, usted estaba decidido a entregar su vida por nosotros. No hubieron circunstancias que lo detuvieran. Era un amor que nosotros no podemos comprender. Con ese mismo amor, decía Pablo, ahora nos constriñe, es decir, ese amor nos empuja. Y como usted es nuestro blanco perfecto, quisiéramos, Señor, tener esa determinación de no hacernos a un lado, de no claudicar bajo ninguna circunstancia, porque usted es nuestro ejemplo a seguir. Gracias porque nos amó más que el sufrimiento que iba a padecer. Ahora nosotros entendemos que el sufrimiento en la vida cristiana nos forma, nos hace crecer, nos permite confiar en usted. Mientras usted no viene, Señor, queremos ser fieles. Queremos ser disciplinados, haciendo lo que usted nos ha mandado a hacer, el llamado que a cada uno de los que está aquí le ha hecho. Gracias por haber confiado en nosotros y gracias por amarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Solo quiero recalcar los anuncios únicamente. Lo primero es que este próximo viernes, este viernes 6 de febrero, vamos a tener la reunión de hombres y mujeres, 6:30 de la tarde. El anuncio que mandé decía 6 de la tarde, pero empezamos en realidad a las 6:30. Si usted nos quiere acompañar, enhorabuena.
De eso se trata. Pero por favor, no venga solo. La actividad busca crear espacios para hacer evangelismo. Entonces, si nos va a acompañar, por favor, haga lo posible, haga el intento, haga lo que está en sus fuerzas para invitar a una persona. Y el otro punto es sobre la mesa que está allá afuera. ¿Qué es esa mesa? Hace unos años atrás, estudiando creo que el segundo libro de Crónicas o el primer libro de Crónicas, no recuerdo, encontramos un pasaje en donde dos adultos, uno de ellos eran dos sacerdotes llamados Joiada y el otro su esposa, no recuerdo cómo se llamaba, adoptaron a un niño que era el último heredero al trono y lo tuvieron guardado, escondido en el templo durante 3 años, me parece. Y ahí surgió el ministerio de patrocinio local. Patrocinio local es un ministerio paralelo a CDI. La diferencia de patrocinio local es que los niños que están en ese grupo son patrocinados por personas locales de la iglesia. Las edades varían, ahí hay detalles, pero lo más importante que quiero contarles es que el patrocinio local nos ha permitido durante los 2 últimos años, nos ha permitido crear un semillero de niños. Cuando el CDI tiene crecimiento y hay que buscar niños para que entren al programa, ya no hay que ir a buscar tantos afuera, porque el patrocinio local nos permite, si los papás responden a las reuniones, nos permite, si los papás son activos, nos permite tomar de ahí y pasarlos para el proyecto. Y no solo eso, son niños que por sus edades, porque el patrocinio local tiene de todas las edades, son niños que por sus edades no podrían entrar a CDI. Y ese ministerio nos permite hacer eso por niños y niñas. Si usted está interesado en patrocinar un niño, acérquese a la mesa, ahí le van a dar más información sobre el niño. Usted puede tomar una hojita y un brochure, ahí ve usted la edad del niño, a dónde vive, con quiénes vive, información general que los padres nos han permitido colocar en esos brochures a fin de que usted conozca. Y eso, luego hay momentos en donde hay cartas, el niño le manda una carta, usted le responde la carta, hay correspondencia, se le llama eso. Y repito, es un ministerio paralelo, es un ministerio de la iglesia. Aparte de Capilla Infantil, CDI, patrocinio local, es el tercer ministerio infantil que busca traer a niños de escasos recursos a este programa, en donde son enseñados en la palabra de Dios, tienen chequeo médico una vez al año, su regalo en Navidad y muchos otros beneficios. Si usted quiere información, ahí la puede encontrar. Bueno, son los anuncios, creo que eran los 2 más importantes, y bueno, motivarle para sábado y domingo para que regrese y sigamos estudiando la Biblia. ¿Así sentados o de pie, maestro? De pie, diría yo. De pie, dice él. Sí, bueno. Sí, Joaquín manda, dice que de pie. Así de pie, sí, esto solo cantamos, diezmamos y ofrendamos. Es que día está